Bueno, muy buenos días para todos. Muchas bendiciones para todos ustedes y para todas sus familias. Gracias a nuestros 31 asistentes que se están conectando en este jueves de emprendimiento. Mil y mil gracias por su valioso acompañamiento. El día de hoy en este jueves de emprendimiento tenemos con el nombre Cómo crear empresa y no morir en el intento. Nuestro invitado es Daniel Restrepo, él es abogado emprendedor con más de 10 años de experiencia en emprendimiento y mentoría legal para emprendedores. Es también cofundador de las empresas de asesoría legales, @tallera y Litua, ¿cierto? Mil y mil gracias a todos por acompañarnos. Vamos a seguir manejando la temática de todos los jueves de emprendimiento. No se preocupen que todo se está grabando. Los micrófonos se encuentran silenciados. Vamos a dejar las preguntas al finalizar. No se preocupen ustedes por eso. Todas las dudas se van a dejar al finalizar. Para las personas que de pronto no se han inscrito en el chat, vamos a estar pasando las preguntas. Perdón, el link de inscripción para que de esa manera les pueda llegar el material y toda la información. ¿Sí? Así que mil y mil gracias por acompañarnos. Dani, muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros el día de hoy. Así que adelante con tu intervención. Bienvenido. Gracias, Ari. No, gracias a ti por la invitación, a todos ustedes por conectarse a esta tertulia. Como tú decías, Aris, peleas que todas las preguntas o todas las duditas que tengan se puedan resolver, que puedan tomar decisiones estratégicas para sus emprendimientos. Y que este espacio sea súper provechoso. Yo de todas maneras le mando a Saris pues, la presentación para que pues se las comparte y ustedes la puedan tener también por si quieren consultar algo o validar alguna información. Entonces, siéntanse también como bienvenidos en el uso de la información. Y pregunten, digamos que la idea es que sea todo para ustedes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, lo que vamos a ver es algunos mitos que hemos encontrado nosotros en el emprendimiento a la hora de emprender, a la hora de formalizarse, ¿cierto? Como decía pues en el título, es no morir en el intento y muchas veces morimos en el intento porque nos dejamos llevar por mitos o le creemos a mitos que realmente no son del todo ciertos. Entonces la idea es que miremos cómo desmitificamos algunos conceptos. Lo segundo, vamos a ver algunas barreras que tenemos a la hora de emprender, qué retos tenemos que superar para emprender o qué miedos tenemos que superar para emprender para poderlo hacer. Y cuando tengamos estos dos conceptos claros, los mitos y las barreras, vamos a empezar a mirar cómo es el proceso de formalización y de creación de empresa, cómo protejo mi propiedad intelectual, que es súper importante, cómo me vinculo a mis colaboradores o las personas que me ayudan dentro de mi emprendimiento y por último, cómo estructuro bien mi modelo de negocio desde un punto de vista jurídico. Listo, digamos que esos es como los temitas que queremos abordar, así que siéntanse pues en plena libertad. Saris, como no veo si alguien pregunta o algo, si algo me interrumpe, si me dices, Dani, hay una pregunta o lo que sea, como para yo darme cuenta que están ahí consultando. Listo. Listo, Dani, no te preocupes que yo acá estoy pendiente. Muchas gracias. Gracias. Listo, entonces vamos a empezar, chicos. Primero, veamos algunos mitos que se dan a la hora de emprender. Entonces, por ejemplo, este es un mito. No, es que tener una sociedad implica pagar muchos impuestos. ¿Qué pasa? Eso es cierto, claro, cuando yo creo una sociedad tengo que pagar impuestos, pero hay que separar una cosa, y es que muchas veces el impuesto realmente no lo pagamos nosotros, sino que nosotros lo recaudamos. Por ejemplo, yo vendo café y el café tiene IVA, por ejemplo. Entonces, claro, cuando la gente paga, un cliente mío me paga por el café, me paga 100 pesos que vale el café más el IVA, es decir, me paga 119 pesos. Esos 19 pesos que hacen parte del IVA, digamos que el error o el mito ahí es que yo lo utilizo como si fuera plata mía, como flujo de caja, y más o menos, no sé, al mes 4, el contador me va a decir, pague el IVA. Entonces, claro, me toca a mí sacar esa plata y pagarlo. Entonces, yo pienso que lo estoy pagando yo. Pues realmente yo estoy actuando y es como recaudador. Si yo organizo mi empresa y identifico qué hace parte como de mi flujo de caja y qué hace parte, por ejemplo, de un impuesto, en este caso del IVA, pues digamos que no me toca a mí pagarlo, simplemente lo estoy recaudando. El cliente me lo está dando a mí para que yo se lo dé a la DIAN. Entonces no significa que yo lo esté pagando. El problema resulta es cuando yo utilizo esa plata como parte de mi dinero, como mi flujo de caja, y claramente cuando ya me toque pagar el IVA, pues va a pagar muchos impuestos. Entonces, digamos que con ese mito lo que queremos mostrar es que
mucho implica el orden administrativo de la empresa. Si yo estoy ordenado administrativamente hablando, pues digamos que el tema de impuestos va a ser mucho más liviano y mucho más fácil de manejar. Segundo, para desmitificar eso, hay muchos beneficios de ley. Por ejemplo, hay una ley que es, por ejemplo, la ley ProJoven. La ley ProJoven es para emprendedores menores de 35 años que se constituyan o se registren en Cámara de Comercio para pagar el impuesto de registro mercantil. Entonces miren que ese y otros pueden ser beneficios a los que ustedes pueden aplicar y obviamente hace que su carga impositiva pues sea menor. Entonces como ven, digamos que es un mito que se puede ir desmitificando, se puede ir graduando si me organizo administrativamente y hago una planeación para aplicar a beneficios tributarios para que de una manera correcta y de una manera legal no tenga que pagar muchos impuestos. Otro mito que vemos es, yo ya me quebré por crear una sociedad. Y esto va muy en línea con lo que decía ahorita. Y es que muchas veces no nos organizamos administrativamente y claro, cuando yo tengo una sociedad generan responsabilidades generar unas responsabilidades contables y administrativas. Entonces, si yo me organizo administrativamente, yo tengo una persona que me ayude, que me oriente desde ese punto de vista, por ejemplo, un contador, ejemplo, pues digamos que la posibilidad de quebrarme va a ser menor, ¿cierto? No es que no se pueda, pero digamos que va a ser menor porque yo ya estoy organizado administrativamente hablando. Ya van a haber otros factores de que el producto sí se venda, que la gente sí le guste, incluso factores externos, lo vimos hace un par de años con la pandemia que hizo que muchas empresas pues tuvieran que cerrar, pero en general, si yo tengo una estructura administrativa bien, completa y concreta, pues la probabilidad de que me quiebre va a ser mucho menor, ¿cierto? Otro mito que vemos es yo hago contrato de servicios para no pagar seguridad social. Claro, cuando yo estoy emprendiendo, cuando yo estoy empezando, me toca contratar mis primeros empleados, tengo como dos rutas y ahorita lo vamos a profundizar. Una ruta es hacerlo por medio de un contrato de laboral o otra por hacerlo por prestación de servicios. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a usar de la figura de prestación de servicios para ahorrarme el pago de la seguridad social, pues claramente va a generar un riesgo, voy a ir acumulando un riesgo muy grande en el futuro. ¿Por qué? Porque esa persona, el día que yo no quiera contar con ella, me va a poder demandar y decir, venga, si bien usted y yo hicimos un contrato de prestación de servicios, yo era empleado suyo. Y llevamos 2 años donde usted no me pagó seguridad social, donde no me pagó vacaciones, donde no me pagó prima, págueme todo. Entonces lo que estoy haciendo ahí es acumular un problema por ahorrarme un dinero inicial, me está acumulando un problema mayúsculo en el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado, ahorita vamos a profundizar en cómo vincular esos colaboradores. Otro mito que uno escucha en el tema del emprendimiento es, ¿para qué registrar la marca? La gente no le da valor a veces a registrar la marca y la marca se vuelve el hijo de uno. Estoy seguro que si yo abro el micrófono y le pregunto a cada uno, le digo que se presente, sí, o como me presentó Saris a mí, miren que Saris a mí me presentó con mi nombre de pila y seguidamente la marca. Cuando ustedes entran a estos programas y se presentan, dicen yo soy Juan de tal empresa, yo soy María de tal empresa. Entonces miren que la segunda cosa que uno menciona siempre es la marca en la que trabaja. Entonces ahí ya pueden empezar a identificar la importancia de tenerla protegida, ¿cierto? Porque la marca se vuelve como el hijo del emprendedor. Cuando ustedes le cuentan a amigos, a familia, a clientes de ustedes y de sus productos, ustedes siempre empiezan por la marca. Entonces, qué bueno que la tengamos protegida. Por eso es muy importante registrarla. Es el hijo del emprendedor. Otro insight, otro mito que vemos mucho es baje esos estatutos por internet. Y en general, incluso contratos por internet. Una vez nos pasó que un cliente contrató un desarrollador para que le hiciera la página web. El cliente buscó en internet, en Google, un contrato de prestación de servicios y le cambió como el nombre y el valor. Lo firmó con el proveedor del servicio de internet de página web y empezaron a trabajar. Cuando empezaron a trabajar, él hizo un pago y la persona desapareció. Entonces, hombre, esta persona súper preocupada nos contactó y nos dijo, es que no aparece el que yo contraté. Ya, ay, pucha, ¿cómo así? Sí, yo le pagué. Y me dijo, pero yo tengo un contrato con él. Y le dije, mándamelo. Yo lo miro. Cuando me mandó el contrato, la persona, pues lo empecé a leer y todo era como con base en la ley mexicana. Entonces yo le pregunté, vení, ¿de dónde sacaste ese contrato? Y me dijo, lo bajé en internet. Entonces yo le dije, ve, ¿sabes qué? Yo pienso
por lo que veo es que bajaste el contrato de una página mexicana, porque todo es con base en la legislación mexicana, entonces pues no podemos hacer mucho. Pues podríamos demandar a una persona en México, pero pues no ganaríamos nada, o sea, te saldría más caro eso que volver a hacer una página web. Entonces, como ven, hay veces pues hay mucha información en internet y demás, pero hay veces que si yo no tengo la suficiente filtro, el suficiente conocimiento, pues estoy generando es un perjuicio mayor por haber bajado unos documentos o unos estatutos por internet. Otro insight muy importante es, yo le pregunté a un amigo que ya había creado empresa y me dijo cómo hacerlo. Yo soy muy amigo de uno conversar con clientes o personas que ya hayan montado empresa y contarle y preguntarle qué tips le dan a uno. Eso es súper válido y háganlo, siempre háganlo. ¿Cuál es el tema ahí o cuál es lo que nosotros queremos reflexionar ahí? Y es que uno no puede pretender que la situación de una empresa y de un emprendedor sea la misma mía, ¿cierto? O la misma documentación que hizo un emprendedor sea la misma mía, porque cada modelo de negocio es diferente, ¿cierto? Así vendamos camisetas, seguramente puede que el maquilador sea diferente, puede que el diseño sea diferente, puede que los canales sean diferentes, puede que el público sea diferente. Entonces, está bien preguntar, obvio, y como les digo, háganlo, porque pues todas las experiencias de gente que ya lo haya hecho sirven y nutren, pero lo que yo les quiero decir ahí es no tragar entero en esas historias, sino bueno, a usted le fue de esta manera y por qué le fue de esa manera, qué fue lo que pasó, listo, qué puedo aprender yo para que eso no me pase a mí, o cómo puedo hacer yo para que mi modelo de negocio no caiga en esa misma situación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por último, y este es, nada, mi contador me lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que hay, como dicen los papás, zapatero a sus zapatos, y es que cada persona es buena en algo, ¿cierto? Entonces, si yo soy contador, pues soy contador. Si yo soy abogado, soy abogado. Si yo soy de community manager o manejo redes sociales, manejo redes sociales. Entonces, es rodearse de personas que realmente sean competentes. Ah, yo necesito a alguien que me ayude en mercadeo. Bueno, ¿quién me puede ayudar en temas de mercadeo? No pretender hacerlo todos nosotros, pues porque no somos especialistas. Incluso hay muchos programas, como por ejemplo este, que los llevan a programas, valga la redundancia, donde se están capacitando en diferentes áreas. Por ejemplo, en la legal, que es capacítense, rodéense bien de las personas que sepan en cada área, porque eso les va a permitir a ustedes estructurar unas bases de la sociedad, de su negocio, de su empresa, mucho más sólidas, ¿cierto? Entonces les va a permitir que una formalización mucho más limpia y mucho más sabia. ¿Listo? Esos son, pues, digamos que algunos mitos que hemos detectado. Ahora, ¿qué barreras tenemos? Digamos que en cuanto a las barreras de la formalización, vemos unas cinco, pues podemos agruparlas en cinco tipos de barreras. La primera barrera es el desconocimiento. ¿En qué sentido? Es que hay demasiada información que genera desinformación, ¿cierto? Uno puede llegar a ver, puede ir a la Cámara de Comercio, puede ir al SENA, puede ir a Impulso, a diferentes entidades que hoy en día, a Ruta N, que hoy en día apoyan el emprendimiento, pero pues es demasiada información que uno no sabe, que desinforma, que uno ya no sabe realmente qué es lo que necesita. Entonces eso puede generar desconocimiento, porque ya no sé si era por acá, no sé si era por allá, entonces eso me puede generar barreras. Segundo, mucho trámite, ¿cierto? Digamos que la formalización implica intervención de muchas entidades, entonces que la Cámara de Comercio, que la DIAN, que Industria y Comercio, que la OGPP, entonces claro, desafortunadamente vivimos en un sistema o en un país que tiene muchas entidades y muchos trámites. Pero volvemos a una cosa que les decía anteriormente, si ustedes se rodean bien, si ustedes buscan apoyo, pueden encontrar personas que le ayuden a ustedes a gestionar esos trámites. Por ejemplo, en temas de creación de empresa, ustedes pueden buscar personas que les ayuden en el trámite, ¿cierto? En cómo me formalizo y delegarle a esas personas que son las que saben el trámite, ¿sí? Entonces así ustedes bajan esa frustración porque claro, para uno que sabe y por ejemplo nosotros como abogados que estamos constantemente en este proceso de formalización, a veces es frustrante ver que las entidades no reaccionan a tiempo, o que se demoran o que son lentas, pero uno ya más o menos está acostumbrado. Para ustedes como emprendedores que deben estar enfocados en su negocio, pues no pierdan tiempo haciendo filas o en entidades sin tener un norte claro. Otra barrera es evitar el gasto, ¿cierto? Muchas veces uno asocia a que es que formalizarse son gastos y realmente formalizarse es una inversión.
Formalizarse es decir, pues, pucha, ya soy emprendedor, ya soy empresario. Porque antes, digamos que es como, bueno, tengo un negocio, pero cuando ya me veo constituido, cuando ya veo mi marca registrada o cuando ya veo mis primeros empleados, ya digo, pucha, es en serio. Esto va en serio y ya se volvió un negocio. Entonces, digamos que para poder crecer, pues hay que invertir y hay que hacerlo y hay que formalizarse. Eso implica un dinero inicial, claro, ¿cierto? Hay que pagar impuestos, hay que pagarle a los trabajadores, hay que pagar ciertas cosas, pero también ¿qué está haciendo? Ayudándome a crecer mi equipo, ayudándome a crecer la marca, ayudarme a posicionarme. Entonces, realmente no es un gasto, sino es una inversión. ¿A qué? A que ese modelo de negocio, a que esa empresa que yo tengo en la cabeza crezca y se empiece a conocer, se empiece a posicionar y que la gente la empiece a identificar. Otra barrera que va muy en símil con lo anterior, el precio, pues que es muy caro. Realmente no, ¿cierto? Lo que les decía, hay muchos beneficios. Por ejemplo, en marca, los emprendedores que sean menores de 28 años tienen que pagar solo 69.000 pesos para registrar una marca, ¿cierto? Entonces miren que hay demasiados beneficios si uno se pone a indagar que los pueden ayudar. Hay programas de financiación, hay programas de, por ejemplo, Parque E, ¿cierto? Que les dan un capital para formalizarse, impulsa otros tipos de programas que los ayudan también a que los costos sean muchos menores. Entonces también es aprovechar no solamente los beneficios tributarios, sino los programas que existen en temas de emprendimiento. Y por último, y otra barrera es el tema de impuestos, que era el que les decía yo ahorita, que es generar estrategias, o estrategias legítimas y legales, aprovechando los beneficios que trae la ley para algunos emprendimientos. Entonces, por ejemplo, si emprendimientos de energía solar, por poner un ejemplo, ya no tienen que pagar un IVA del 19, sino del 5%. Entonces, es empezar a mirar qué beneficios tienen las normas, qué beneficios se han creado para que yo como emprendedor pueda aplicar a ellos y pues para tener una carga administrativa mucho más liviana. Entonces, como ven, son ciertas barreras que tenemos, pero que se pueden ir tumbando, que se pueden ir bajando. Claro, no es fácil, porque yo sé que emprender no es fácil, pero sí se pueden generar estrategias para irlas tumbando y que al final pues me genere un beneficio, que es la formalización. Ahora, veamos por qué es importante formalizarse, ¿cierto? Ya hemos visto como ciertas barreras y ciertos mitos. Entonces, yo creo que lo primero es porque te da organización, ¿cierto? Cuando ya estoy formal, desde todo punto de vista, entonces ya tengo una estructura, entonces ya sé cuánto me ingresa, no se me combinan las platas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la plata mía personal o los activos míos personales no se confunden con los de la empresa, me permite a mí, por ejemplo, separar mis patrimonios, me permite a mí, si tengo socios, tener una estructura mucho más transparente para los socios, entonces me genera organización interna. Dos, evita dolores de cabeza. Como les decía, por ejemplo, ahorita, si yo no hago, por ejemplo, una contratación de un empleado de manera correcta, ¿qué puede pasar? Que ese empleado me demande, como les mencioné. Entonces, ¿qué pasa? Pues me genera un estrés, me genera dolor de cabeza, porque claro, ¿quién va a responder? Soy yo como persona natural. Pero si tengo una sociedad, una SAS, por ejemplo, quien responde a la sociedad, y yo como persona natural quedo un poquito más liberado, o yo tengo que responder si soy el representante legal, debo hacer las veces de representar esa empresa, pero yo a título personal no voy a responder. Entonces eso me lleva a la otra, a riesgo y responsabilidades, ¿cierto? Mis responsabilidades en una sociedad cuando me formalizo son mucho menores porque quien responde es la sociedad como tal, ¿sí? No nosotros como personas naturales. Entonces, evitamos dolores de cabeza, separamos responsabilidades, separamos riesgos y quien asume todo el riesgo y toda la carga va a ser la empresa, la sociedad. Yo obviamente voy a tener que participar, pero voy a participar en un rol de representante legal, no a título personal. Entonces eso puede también generar beneficios. Tres, crecimiento. Claramente, como les decía ahorita, cuando yo ya creo una empresa, cuando yo ya me formalizo, cuando registro marca, cuando empiezo a contratar personas, ahí es donde digo, pucha, ya es en serio, ahora sí vamos a crecer, necesito darle duro a esto porque necesito pagar, necesito hacer acá, ¿cierto? Entonces eso me va a motivar a crecer, ¿cierto? Y ¿por qué no? Me va a permitir internacionalizarme. Ah, sí quiero empezar a vender mis productos por fuera, sí quiero crear una franquicia por fuera, quiero que me conozcan por fuera. Entonces, claro, si yo tengo una base sólida, una organización clara, formal, que ya esté creciendo, pues va a ser mucho más fácil internacionalizarme. Obviamente también que va a facilitar la formalización, que reciba inversión, ¿cierto? Entonces yo quiero que entren socios que me pongan un dinero o quiero participar
digamos que en un banco para que me otorgue un crédito, ¿cierto? Digamos que si estoy formal, va a ser mucho más fácil que eso suceda, ¿cierto? Para poder recibir el dinero. Si soy una persona natural que no soy formal, difícilmente un banco me va a prestar plata o difícilmente un inversionista va a apostar por invertir un dinero en mí. Y por último, y no menos importante, es que formalizarse también puede servir para participar en algunos programas, ¿cierto? Como los que he mencionado. Entonces, cuando yo quiero participar en un programa de emprendimiento y demás para que me acompañen y me ayuden a crecer, normalmente exigen que haya un tema de formalización, ¿cierto? Que haya una empresa o que se formalicen como personas naturales o que tengan su marca registrada, etcétera, para que puedan participar y los puedan acompañar. Entonces, si ustedes ven y uno compara con las barreras de desconocimiento o con los mitos del susto de crear empresa, pues vemos que formalizarse también tiene muchos beneficios. Organizar, evitar responsabilidades, ayudarme a crecer, ayudarme a internacionalizarme, ayudarme a recibir recursos, a participar en programas. Entonces miren que lo que puede generar muchos más beneficios si uno lo hace de una manera ordenada. Entonces, ya entendimos los mitos, ya entendimos las barreras, ya entendimos por qué es importante formalizarse. Ahora vamos a ver el cómo. Listo, ya entendemos que es importante, pero cuáles pueden ser esos elementos que yo debo tener en cuenta para formalizarme. Y empecemos con la base. La base es la estructura. ¿Qué pasa? Yo en Colombia puedo emprender de dos maneras, como persona natural o como persona jurídica. Listo, aquí está, persona natural o persona jurídica. Y en la mitad, porque es transversal a cualquiera de las dos que yo decida, se recomienda hacer algo que se llama acuerdo de socios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, esto de formalizarse es como el emprendimiento. Cuando ustedes van a emprender, ustedes tienen una idea de negocio. Entonces, ustedes dicen, yo quiero vender café. Cuando ustedes quieren vender café, ustedes tienen que testear el producto, que a la gente le guste, darlo a conocer, darlo a probar antes de hacer una inversión en una gran producción de café, sino que sacan unas bolsitas pequeñas, le comparten a las personas cercanas, hey, prueba el café, lo llevan a algún sitio, cómo les parece, lo testean, lo prueban, reciben recomendaciones y ajustan el producto si lo tienen que ajustar y vuelven. ¿Cierto? Digamos que así es como funciona la teoría del emprendimiento. Algo similar sucede con el tema de formalización. La sugerencia que uno le hace a las personas es que no se constituyan como sociedad cuando estén apenas empezando. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, claro, cuando yo creo una sociedad sí hay que pagar impuestos, obvio, tengo una carga administrativa más alta. Entonces, si yo no estoy vendiendo, si apenas yo estoy validando mi producto, si estoy viendo cómo lo recibe el público, pues no puedo ponerme a constituirme sociedad porque entonces la sociedad me va a pedir que pague cosas. Entonces no estoy generando ingresos, pero la sociedad me está pidiendo que pague. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que me toca ir poniendo a mí como socio plata o pues que en definitiva me quiebre. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezar como persona natural para validar, para testear, para recibir recomendaciones. Y cuando yo ya esté vendiendo, yo ya esté operando de una manera mucho más normal, mucho más constante, estoy recibiendo unos flujos de caja más permanentes, pues ahí sí constituirme como sociedad, ¿cierto? Ahorita vamos a ver pues qué tipo de sociedad, pero sí es importante que no creen una sociedad si todavía no están vendiendo o si las ventas son muy bajitas. ¿Cuál es la recomendación que uno les da? Cuando estén vendiendo por ahí unos 7, 8 millones de pesos al mes, ahí ya es importante empezar a mirar si me constituyo, ¿cierto? Si ya superamos eso, con mayor razón hay que empezar a mirar si es importante la constitución. Listo. ¿Por qué? Porque digamos que por ley, por temas de ingresos, por temas de impuestos, ya sí es mejor hacerlo por medio de una sociedad que a título de persona natural. Pero si están empezando, empecemos como personas naturales. ¿Y cómo me formalizo yo como persona natural? Por eso aquí les decimos, es en una fase inicial, mínimo que tengan su RUT y tengan su aporte a la seguridad social. Eso es lo mínimo que deben tener. Pero uno también sugiere, no es obligatorio, pero se sugiere el registro en Cámara de Comercio como persona natural. Se sugiere, no es obligatorio. Ahí estoy formal, es una forma de formalizarse a título de persona natural. ¿Para qué? Aquí es una fase inicial para prototipo, para validar el modelo de negocio, para mirar cómo reacciona, cómo funciona y listo. ¿Qué pasa? Si yo en esta fase inicial tengo socios, porque normalmente la gente se asocia con amigos, con familia, con compañeros del trabajo, con compañeros de estudio,
¿Qué sugerimos? Acuerdos de socios. Cuando ustedes, ¿qué es un acuerdo de socios? Es un documento privado donde los socios llegan a arreglos, ¿cierto? Llegan a acuerdos. Bueno, ¿qué vas a poner tú? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu rol dentro de la empresa? ¿Y vos qué vas a poner? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Qué pasa si uno no quiere continuar? ¿Qué pasa si uno no cumple lo que se compromete? ¿Cierto? Entonces, lo que hace el acuerdo de socios es definir, valga la redundancia, unos acuerdos entre ellos, ¿cierto? Que si yo voy a tener una sociedad con Sara, entonces Sara me dice, bueno, montemos este negocio, listo, ¿tú qué vas a poner? Pues Sara, listo, no, yo tengo tal cosa, listo, y vos, yo pongo esto, bueno, vamos en estas partes. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, yo decido sobre esto, tú decides sobre esto, vale, y así sucesivamente. Entonces es muy importante que cuando se formalicen hagan estos acuerdos. ¿Por qué? Porque yo creo que Medellín y en general el mundo del emprendimiento está lleno de historias de amigos, de familia, de compañeros que pelean por una empresa. Entonces, ¿qué hace el acuerdo de socios? Mitigar que eso suceda y si desafortunadamente hay una situación de conflicto entre los socios, pues que el acuerdo nos dé la respuesta en qué debemos hacer, ¿cierto? ¿Cuál es el conducto regular? ¿Para qué? Para mitigar una pelea aún mayor. Entonces, el acuerdo de socios por eso está en la mitad, porque el acuerdo de socios me puede servir tanto en una persona jurídica, es decir, por acá, pero también me puede servir cuando yo estoy en esta fase inicial. Incluso nosotros desde Litu y desde Taller A siempre sugerimos que desde el día cero, desde el día que estamos empezando el negocio con socios, hagamos el acuerdo. Es muy importante. Ay, pues eso no lo he hecho, no importa, en cualquier momento se puede hacer. Pero la recomendación siempre es que esos primeros pasitos sean esos acuerdos. Incluso nosotros los llamamos contratos de amistad, porque son acuerdos que buscan que la amistad se conserve. Listo. Ya cuando entonces tenemos tanto persona natural como el acuerdo de socios y ya estamos vendiendo, uno sugiere constituirse. Listo, crear empresa. ¿Qué pasa? Yo les decía ahorita, la recomendación desde nuestro lado es que siempre lo hagamos como persona natural y vayamos creciendo. Esa es la regla general, es lo que normalmente sucede. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta cuáles son mis niveles de ingreso. Como les decía, cuando yo esté en unos ingresos de 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, ya es importante empezar a mensuales para hacer la transición a la sociedad, pero también sucede mucho que hay que tener en cuenta quién es mi público objetivo. Voy a ponerles un ejemplo, sigamos con el café. Yo vendo café, pero lo quiero vender en las grandes superficies. Entonces voy y toco la puerta al éxito. Yo, éxito, quiero vender el café allá. El éxito me puede decir, listo, pero necesito estos papeles. Y entre los papeles me va a pedir que sea una persona jurídica. Entonces muchas veces el público objetivo al que yo le apunto o le apunte me va a hacer esa exigencia. Entonces eso va a implicar que yo tenga que tomar la decisión así no esté vendiendo lo que les estoy diciendo. Así puede que esté vendiendo apenas 1 millón de pesos, pero el hecho de que el éxito me exija eso implica que me tengo que constituir para poder cerrar ese negocio, ¿cierto? Porque si no, no va a poder. Otro que sucede es que yo quiero participar en una licitación con el Estado, no sé, con la alcaldía. Entonces la alcaldía saca un pliego y dice, bueno, pueden participar en esta convocatoria las siguientes personas y salen sociedades, pues o personas jurídicas. Entonces eso que hace implica que si yo quiero acceder a participar o ganarme esos contratos, pues implica que tenga que tener una sociedad, ¿cierto? Entonces lo que les quiero decir acá es que la regla general es empezar como persona natural e ir escalando. Pero puede que ese escalamiento se acelere o por el nivel de ingresos o por el público objetivo al que yo le quiera apuntar. Crear una sociedad, pues digamos que uno tiene como dos alternativas según lo que uno quiera, y es, si yo lo que quiero es recibir donaciones, trabajar por la comunidad, ¿cierto? Pues la recomendación sería crear una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Puede ser una fundación, una corporación. Pero si yo lo que realmente quiero es una explotación económica, yo quiero pues, vender, yo quiero generar utilidades, generar rentabilidad, pues es crear una sociedad, ¿cierto? Una sociedad con ánimo de lucro. Y ahí, pues digamos que sugerimos que se haga por medio de una SAS, ¿cierto? Que es una sociedad pues mucho más liviana y mucho más fácil desde el punto de vista administrativo de llevar que otras, ¿cierto? Porque ya hay otros tipos de sociedades que ya tienen como más gallitos, como dice uno, y que son para actividades mucho más específicas, mucho más especializadas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si van teniendo preguntas, me van diciendo. No sé, Sari, si han hecho alguna pregunta y si no, pues seguimos. Bueno, sigamos. Tenemos
Entonces, esto digamos que en cuanto a formalizarse como la creación de la empresa, listo, estructura de la sociedad. Segundo, el tema de propiedad intelectual. Entonces, una propiedad intelectual tiene como tres caminos. Uno, registrar la marca. Nosotros sugerimos mucho registrar la marca porque, en definitiva, la marca, como les decía al comienzo, es el hijo del emprendedor. La marca se registra ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué pasa? Para yo poder decir que tengo una marca, tengo que ir registrarla. No vale como, no, yo llevo usando mi marca 20 años. Eso no significa que yo tenga la marca registrada. Aquí en Colombia, para yo poder decir que tengo la marca, una marca, tiene que ser que la Superintendencia de Industria y Comercio me dé un documento, una resolución, donde diga que tal persona es dueña de tal marca. Antes no tengo nada. Nos han tocado casos, chicos, de personas, por ejemplo, un caso que ya un señor con una empresa de más de 30 años, pero nunca registró la marca, nunca se formalizó porque era un hombre como de palabra, ¿cierto? Como que hacía todo de palabra, no le interesaban pues contratos, sino que él cumplía de palabra. ¿Qué pasó? En esa empresa hubo relevo generacional y llegaron los hijos a administrar la empresa. Cuando se dan cuenta, todo era súper informal. Y seguramente estuvieron en una capacitación semejante a esta y dijeron, no, hay que registrar la marca. Cuando se quiso registrar la marca, se dieron cuenta que ya existía una igual, que no la podían registrar. Entonces, todo lo que hicieron durante 30 años, todo ese posicionamiento se perdió. ¿Por qué? Porque ya existía algo igual, registrado. Entonces, ¿qué pasa? Toca cambiarlo. Entonces, a lo que voy con esto, muchachos, es que la marca, como es el hijo del emprendedor, hay que protegerlo y hay que cuidarlo, hay que registrarlo. Porque cuando yo la tengo registrada, evito que otras personas la puedan usar, evito que otras se puedan aprovechar de todo el esfuerzo que nosotros como emprendedores hacemos, pues buscando precisamente posicionarnos, mostrarnos y vendernos, ¿cierto? Entonces, primera recomendación, registren la marca. Segundo, los derechos de autor. No dirá, pero ¿por qué derechos de autor? Es que nosotros normalmente estamos generando contenido. Ustedes normalmente están generando contenido. Piensen en una persona que toma fotos de sus productos para venderlos en Instagram. Esas fotos que yo con esfuerzo estoy haciendo de mis productos son obras de derechos de autor. O sea, nadie las podría utilizar. ¿Por qué? Porque las creé yo para mi empresa. O si, por ejemplo, yo escribo artículos o contenido en un blog de la empresa para promocionar mi negocio, todos esos escritos que yo hago son propiedad intelectual de la empresa. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que muchas veces se nos vuelve paisaje ciertas cosas que realmente están sujetas de protección y que le pueden dar aún mayor valor a nuestra empresa. Si entonces una fotografía, un diseño, un texto, una fórmula, todo lo que nosotros estemos creando en pro de la empresa puede ser sujeto de protección de propiedad intelectual, especialmente derecho de autor, y así, si yo me doy cuenta de eso, pues puedo tomar las medidas necesarias para protegerla y darle mayor valor a la empresa. ¿Por qué? Porque se vuelven activos muy importantes para mí, ¿cierto? Porque adquiero yo como el monopolio de eso, nadie lo puede usar. ¿Eso qué hace? Que aumente el valor de la compañía. Entonces es muy importante que protejan también los derechos de autor. Y también es muy importante el tema de contratos en este sentido. Voy a ponerles un ejemplo. Supongan ustedes que yo quiero contarles una idea de negocio que tengo. Entonces yo les digo, hey, me quiero sentar con ustedes para contarles mi negocio, a ver ustedes cómo lo ven, qué piensan, pero me da miedo que ustedes me lo roben, ¿cierto? Que ustedes se apropien de ese, de ese concepto, de ese modelo de negocio. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo más bien hago un acuerdo de confidencialidad, que es un contrato que se llama acuerdo de confidencialidad, y se los doy. Y les digo, chicos, listo, ya les voy a presentar mi nuevo modelo de negocio, poniendo que me firmen este acuerdo de confidencialidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Protegiendo mis ideas, protegiendo mis conceptos, mi modelo de negocio. Entonces, los contratos, por ejemplo, el acuerdo de confidencialidad, sirve mucho para proteger esos activos de propiedad intelectual, como una marca, como un modelo de negocio, como una obra, por ejemplo, escrita. Yo puedo evitar que la gente la utilice firmando, por ejemplo, acuerdos de confidencialidad. Entonces, los contratos en sí mismos me sirven mucho para apoyar todo lo que es la protección en general de la propiedad intelectual, especialmente el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos, muchachos? Protegerlo. La propiedad intelectual, no sé si ustedes han visto programas como Shark Tank o programas de inversionistas y demás. Si ustedes ven esos programas, que los invito a que lo vean, todas las inversionistas siempre preguntan, bueno, y eso está, y tiene la marca registrada, bueno, ¿y cómo está protegido eso?
porque si uno tiene ese monopolio, si uno tiene esa protección, mi negocio vale mucho más, porque soy el único que lo puede explotar, uno. Y dos, se abren otras vertientes del modelo de negocio. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y quiero franquiciarlo. Si yo no tengo una marca registrada, pues no puedo hacer franquicia. Tengo que registrar la marca, por ejemplo. Entonces miren que el hecho de yo tener protegida la propiedad intelectual también me puede abrir fuentes o líneas de negocio, ¿cierto? Que yo no estoy teniendo en cuenta en este momento, pero que en ese proceso de escalamiento sí pueden ser importantes. Y todo gracias a la propiedad intelectual. Entonces, desde nosotros, desde nuestra óptica, creo que el tema de registro de marca, de protección de derechos de autor y demás, se vuelve como esa base esencial de cualquier emprendedor. Por otro lado, tenemos el tema de colaboradores. Yo se los decía al comienzo de la charla, a veces tenemos, pues por los gastos que implica contratar a alguien laboralmente, tendemos a hacerlo por medio de prestación de servicios y podemos estar cometiendo un error. ¿En qué consiste eso? Si yo le digo, ¿usted qué va a hacer? Cuénteme usted qué características tiene como empleado o colaborador dentro de esta organización. Pueden pasar dos cosas. Uno, que alguien me diga lo siguiente, no, mira, es que yo voy a estar 100% contigo en la empresa, cumpliendo un horario, solo voy a trabajar para vos, con exclusividad para vos, tengo la marca de la empresa, tengo un correo de la empresa, todo de la empresa. Realmente ahí hay una subordinación, hay una dependencia. Eso quiere decir que la persona es empleada, ¿cierto? Así yo le haya dicho que es un prestador del servicio. Por las características que tiene, es un empleado realmente. O está la posibilidad de que la persona te diga, no, pues pues yo trabajo a ratos contigo, tengo otro cliente por allá, tengo otro cliente en tal parte, y yo pues le trabajo a los tres. Entonces miren que ahí ya se pierde esa dependencia porque es una persona que trabaja para varios proveedores o contratantes, ¿cierto? Le provee servicios a varias personas. Vamos a poner un ejemplo un poco más tangible. Por ejemplo, yo contrato a alguien para que me maneje las redes sociales de mi empresa, ¿cierto? Entonces, claro, la persona aquí tiene que cumplir ciertas funciones y tiene ciertas responsabilidades conmigo, pero puede que sea una persona que trabaja para 5 o 6 marcas y a las 5 o 6 marcas le maneja sus redes sociales. Ya esa persona se tiene que organizar, tiene que mirar cómo cumple los contratos y me entrega lo que debe entregarme. Pero es simplemente una prestadora de un servicio, ¿cierto? Porque no tiene una dependencia, no está exclusiva conmigo, sino que presta sus servicios. Pero por otro lado, supongan que yo a esa misma persona le digo, no, yo necesito que me manejes todo el área de mercadeo de mi oficina, no solamente las redes sociales. Entonces, claro, ya la persona solo trabaja para mí, solo trabaja con las áreas de mi oficina, solo se encarga del mercado de mi oficina. Entonces ahí ya la persona pasa a ser una freelance, una independiente, una prestadora de un servicio, a ser una empleada. Y por ende yo empiezo a pagarle seguridad social, vacaciones, prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas confunden estos dos contratos. Entonces, para ahorrarse la seguridad social que genera estos contratos de trabajo, los contratan por medio de prestación de servicios, pero si uno se empieza a mirar cómo es esa relación y se da cuenta que realmente si hay una dependencia y una exclusividad, ahí estoy corriendo un riesgo muy alto porque esa persona que presta servicios el día de mañana, ¡pim!, me puede demandar y decir que era un empleado y que yo no le pagué. Entonces, evidentemente, eso puede generarme un perjuicio y me va a tocar pagarle lo que no le pagué durante ese tiempo. Entonces, aquí, chicos y chicas, es muy importante que identifiquen quiénes son las personas que están trabajando con ustedes, cómo los están colaborando y cómo los tienen vinculados, ¿cierto? Entonces, si los tengo vinculados como contratos de trabajo, como prestadores del servicio, y si evidentemente reflejan esas características que yo les estoy diciendo. Por ende, hay que vincularlos bien desde el principio, porque si no, lo que estoy haciendo es creando un riesgo a futuro para que después me demanden o tenga pues algún problema. Y por último, y no menos importante, está lo relacionado con el modelo de negocio. ¿Qué pasa? Cuando hablamos aquí de modelo de negocio, pues lo hacemos desde un punto de vista netamente jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongan que yo les pregunto, bueno, ¿de qué es tu negocio? Entonces me dicen, no, yo voy a vender camisetas por internet. Entonces, es decir, vas a tener un marketplace donde vas a vender productos por página web. ¿Qué documentación legal necesitas tú para vender por internet?
Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, se da cuenta que necesita unos términos y condiciones, es decir, las reglas de juego de la transacción. Ejemplo, cuánto se demora la entrega, cuándo se le entrega, qué pasa si llega mala, cuál es la política de devolución, quién asume el transporte, ¿cierto? Esos son términos y condiciones. Y a su vez, yo voy a utilizar datos de las personas, ¿cierto? Porque la gente tiene que poner los datos de pago, los datos de dirección, de entrega, etcétera. Entonces ahí se necesita otro documento, que es la política de términos y condiciones. Ejemplo. Dos, no es que yo tengo maquinaria pesada, entonces la alquilo la maquinaria pesada. Entonces, ¿qué necesita tu modelo de negocio para funcionar desde un punto de vista legal? Pues un contrato de alquiler, ¿cierto? Un contrato donde tú alquiles la maquinaria pesada. O otro ejemplo, no es que yo soy distribuidor de una marca internacional aquí en Colombia, soy el distribuidor exclusivo. Entonces, ¿qué necesito? Un contrato de distribución. Entonces, cuando nosotros aquí, chicos y chicas, hablamos de modelo de negocio, lo que hacemos es hablar de qué documentación, qué contratos, qué formatos necesito desde el punto de vista legal para que mi modelo de negocio opere, funcione y no tengamos que, no, es que no me pagó un cliente y no tengo ningún contrato. Es que me reclamó un cliente porque me compró por internet y el producto llegó defectuoso y me tocó responderle. Es claro, si yo no tengo una estructura desde el punto de vista del modelo de negocio sólida, jurídicamente hablando, pues claro, no me voy a poder defender, no voy a poder pedir, no voy a poder hacer exigible los derechos que puedo tener como empresario también, sino que me va a tocar someterme a lo que diga el cliente, a lo que diga el proveedor, a lo que diga el distribuidor, porque nunca tuve claridad sobre las cosas o no me pagaron. Entonces, ¿qué es muy importante aquí? ¿Cuál es la recomendación desde ese punto de vista? Que hagan, que se pregunten, ¿qué documentos necesito yo para que mi modelo de negocio funcione y tenerlos, documentarlo, porque eso les va a evitar, que no me pagaron, que me reclamaron, que ustedes tengan todo súper limpio, tengan todo súper claro y pues evidentemente puedan estar más tranquilos, por lo menos tener una propuesta, que la propuesta sea aceptada, eso ya es formalizarse, pero no, vení, ¿dónde está la cotización? No, pues yo le dije por celular que valía 100 pesos, no, deja una cotización y que la gente te la acepte, ya con eso ya uno se puede mover. Entonces es tratarle como un nivel al negocio que lo haga mucho más formal y que le permita pues claramente tener una estructura mucho más sólida. Entonces debo conocer muy bien mi modelo de negocio para saber qué documentación necesito. Entonces, en conclusión, yo creo que lo primero es muy importante estructurar bien esa base, mirar si lo va a hacer como persona natural, si lo va a hacer como persona jurídica, en qué momento hago esa transición y sea cual sea el camino, si tengo socios, pues es importante que lleguemos a acuerdos con los socios y lo documentemos, súper importante, porque esa es la base, ahí empieza todo. Segundo, bueno, la marca, los derechos de autor, ¿cierto? ¿Cómo los protejo? Recuerden, se vuelve el principal activo de todos los emprendedores. Se vuelve ese elemento que me diferencia de mi competidor. Entonces, ¿qué tengo que hacer para protegerla? Registrar la marca, por ejemplo. No lo he hecho, hay que empezar. Listo, no, la idea no es como que se asusten y digan, pucha, no he hecho nada de lo que está diciendo Daniel, sino que antes todo lo contrario, diga, ¿qué no he hecho para empezarlo a hacer? Listo, eso es como el mensaje. Tres, tener claro el modelo de negocio, pues para identificar qué documentos necesito para estructurarme desde el punto de vista como del negocio. Y cuatro, pues tener felices a los colaboradores con todas las de la ley, con contratos de trabajo si es del caso, o contratos de prestación de servicios si es del caso, que me va a permitir, primero, estar tranquilo, me evita dolores de cabeza, que era lo que veíamos ahorita. Y claramente ellos tienen una estabilidad laboral o una estabilidad contractual que les permita pues trabajar mucho más felices para mi empresa. No sé qué preguntitas tienen para que las empecemos a abordar. Daniel, buenos días y buenos días, respetados asistentes. ¿Cómo están? Hay unas preguntas en el chat que dice, en el RUT como persona natural debe ir el nombre de la empresa. No, en el root, si es un root a nombre de persona natural, sale el nombre de la persona natural y si tiene un nombre comercial, por ejemplo, un local, ¿cierto? Ahí lo puede poner. Pero principalmente en el root está el nombre de la persona natural y le sale como nombre comercial
el nombre del local comercial o del establecimiento que tenga. Pero no pueden confundir ese nombre comercial con una marca. Listo, una cosa es el nombre comercial y otra cosa es la marca. ¿Qué más preguntitas hay? Yolima, está con la manito levantada. Ahí escucha Yolima. Y John. Hay 4 manitos levantadas. Denme un segundito, yo les doy entonces la palabra. Empecemos si quieren por Yolima. En que no me quiere salir. Aló. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Hola. Dani, te estamos escuchando. Ah, bueno, Sari, si quieres me ayudas, que no me sale como el orden de las manitos levantadas, pero veo varias, para darle la palabra a cada uno. Por favor. Listo, Dani, dame un momentico. Entonces, Saifre, comenzamos con la primera pregunta, por favor. De una. Saifre Saz, adelante. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Indalecio Pérez, soy representante de Saifre Saz. Saifre, no se te escucha nada. Te escucha muy lejos, Saifre. Hola. ¿Me oyen ahí? Mejor, sí, señor. ¿Me oyen? Sí, dale. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo sé ya todo que hay que estoy el proceso de constitución de la empresa. ¿Qué me logran oír? ¿Será porque Sí, tengo la ciudad de que estás en proceso de constitución de la empresa, sí. Sí, yo ya constituí la empresa, hice todo el proceso. O sea, yo digamos que tengo el reto mío es saber, o la pregunta más bien, la siguiente. Yo hice ya todas las afiliaciones a la ARL, EPS, que sigue la caja de compensación, pero ya a veces me siento como perdido en ese orden. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hice las afiliaciones y todavía no estoy laborando. O sea, yo tengo un lugar que paga una renta, pero el lugar está bajo operativo, esperando pues como todas las respuestas de la ISO. Saifre, perdona. Saifre, vamos a ser súper puntuales con las preguntas, por favor, porque tenemos varias inquietudes. Dani, ¿tú le estás escuchando a Saifre? Yo no le escucho nada. Sí, pues ahí le escucho lejitos, pero le escucho. Sigue. Ah, no, entonces yo cedo la palabra. Ah, bueno. Es Saris, el que sí. Bueno, Jimena Serna, adelante. Saifre, si quieres puedes escribir en el chat tu pregunta porque yo por lo menos no te escucho nada y al finalizar la leemos para Daniel. Muchas gracias. Jimena Serna, adelante con tu pregunta. Hola, buenos días para todos. Mira, mi pregunta tiene que ver con los contratos. Yo tengo un taller de confesiones, el cual vengo pues como tratando de, de legalizar. Sí. En el momento cuento con 7 trabajadoras. Yo a ellas les pago a lo que se hacen, ¿cierto? ¿Qué tipo de contrato me recomiendas tú hacerles? Ellas trabajan todo el tiempo para ti. Sí, 7-5, de lunes a viernes. Yo te recomendaría un contrato de trabajo. Puede ser a término indefinido o por obra o labor. Ambos te pueden funcionar. Obviamente el salario puede ser pues, un salario variable dependiendo de lo que produzcan, pero que sí tengan una seguridad social y que estén afiliadas pues, por la empresa por si les llega a suceder algo y con todas las prestaciones. Pero sí te recomendaría que sea un contrato de trabajo. Listo, muchas gracias. A ti. Gracias, Jimena, por tu intervención. Yolima Quintero, adelante con tu pregunta.
Buenos días, Daniel. ¿Cómo Yo quería estás? preguntarte si tú conocías o podrías darme en este caso una información al respecto de esta ley que hay de INVIMA para los productos perecederos. ¿Pero en qué sentido? ¿Qué necesitas de ahí? En el tema de que sale sin costo. No sé si has oído hablar de eso. Sí, entonces mira, digamos que, ¿qué es lo que pasa? El tema del INVIMA hace parte de lo que nosotros llamamos el tema del modelo de negocio. ¿Qué documentación yo necesito para que mi modelo de negocio opere, cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, tú que vas a vender un producto perecedero, en tu caso, tienes que ir a la entidad, tienes que ir al INVIMA a mostrar el producto, tienes que aplicar, solicitarlo y claramente dentro del trámite, pues acreditar como tu calidad de comerciante, de persona natural o no sé cómo estás estructurada. ¿Para qué? Para que te cobren menos en impuestos, en el impuesto de registro. Incluso, como tú dices, hay algunos alimentos, en este caso los alimentos perecederos, que se paga menos o no se paga. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? INVIMA, llevar la documentación de tus productos, la ficha técnica, cómo están creados tus productos, quién los crea, tu marca y todos los requerimientos que te exijan. Y ya a la hora del pago, a la hora de la liquidación del impuesto, pues si cumples como con los requisitos, puedes no pagar el impuesto o pagar menos. Entonces ahí sí digamos que toca mirar qué tipo de producto tienes, la ficha técnica y ir a hacer el trámite a la entidad. Bueno, es que ahí yo quería, qué pena Sarita, y creo que nos va a servir a todos porque ahí yo cometí como una tumaqueñada, como dice, y salí estafada, ¿cierto? Porque conocí a alguien que es una ingeniera de alimentos y que ya conocía el proceso y me dijo, no, yo te cobro 900.000 pesos, yo te hago el proceso, yo todavía no tenía cámara de comercio, entonces me dijo, pues tiene que tener primero cámara de comercio, pasarme la documentación, entonces ya tengo industria y comercio, me está tocando pagar industria y comercio, cámara de comercio, para que salga ese INVIMA, ¿cierto? Por lo que el gobierno tiene ese beneficio. ¿Y qué pasó? Que ya va para un año y saca excusa, nunca salió y yo no No, ahondé un poco en el... Entonces ahí es que cometemos como, pues, Yolima, ¿sabes qué? Le acabo de compartir, ¿por qué no? A Sara, para que te lo mandes y Sara me ayuda ahí como en la base de datos que tiene, el dato de una señora que se llama Patricia Cogollo. Patricia es como la persona de mi entera de confianza que hace trámites ante el INVIMA. Súper buena, súper voladora, todos los clientes pues le ayuda con eso. Ahí te lo puse en contacto, pronto puedes pegarte una conversadita con ella para que te oriente y te ayude pues en esta situación tan complicada, porque pues desafortunadamente hay personas que abusan, como en tu caso, de la buena fe de los otros, pero aquí pues te doy parte de tranquilidad que es una mujer muy buena y que te puede ayudar con ese tema. Listo, se llama Patricia, ahí te lo mandé, Saris, para que se lo mandes si quieres a Yolín. muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Yolima, por tu intervención. Johnny Barwen, adelante con tu pregunta. ¿Escuchan? Aló, muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, Dios los bendiga a todos. Gracias por permitirme participar. Bueno, mi pregunta sería, yo tengo una empresa ya registrada hace 2 meses. Sí. No es una empresa, es mi idea de negocio, la registré como persona natural. En el RUT tengo el nombre, la idea de negocio, que es manos a la obra. Yo manejo todo lo que es derivado del MDF. O sea, yo compro la lámina de MDF y hago transformación. Carros, muebles para niñas digamos, yo hago carritos pequeños, anchetas, cuadros decorativos, hago marcos para fotos, portarretratos, muchas cositas. Mi pregunta sería, todo eso que yo estoy haciendo, debo registrarlo, porque hay algunas que son sacadas de internet, pero yo miro a ver si tienen, si están, ¿cómo es que se dice? Si están registrados, pero no están registrados porque es comercial. Yo soy Sí, diseñador
yo soy diseñador gráfico y yo hago muchos diseños y a veces los monto en internet y no los tengo registrados, porque para que la gente también goce de mis diseños y de mis productos. Ahora que ya tengo la empresa registrada, o sea, tengo me registré como persona natural, no he registrado mi marca todavía, debo registrar mi marca y los productos para poderlos comercializar libremente, o qué debo de hacer. Listo, entonces mira, hay como tres cositas importantes. La primera, la marca, sí, tienes que registrar tu marca porque digamos que ella es la que la gente te va a empezar a identificar y te va a empezar a reconocer en el mercado. Entonces, claramente, ese sí, pues sin lugar a duda. Ahora, en cuanto a los diseños, tú me decías, no, es que a mí no me importa que la gente use o se beneficie de mis diseños. Entonces, esa es una decisión que tú como autor de un diseño tienes la potestad de hacerlo, ¿cierto? Yo como diseñador hago, no sé, una pintura y la pongo ahí como en internet y le digo, el que quiera utilícela, la hago es como para que cumpla ese fin, perfecto, ¿cierto? Digamos que eso es totalmente válido. Listo. Entonces, si tú quieres que tus diseños sean usados y que la gente los pueda utilizar, valga la redundancia, bienvenido sea, eso es una ya decisión propia. Ahora, si tú ya quieres como protegerlos y restringir como su uso, pues ya también entonces tendríamos que registrarlos, ¿cierto? Hay una entidad en temas de registro de diseños que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la encargada pues de registro de los diseños. Entonces tú ahí ya podrías optar por ir a esta entidad y registrarlo. Entonces ya ahí sí dependerá como esa finalidad que tú tengas. Incluso puedes tener para algunos productos esas licencias abiertas o que la gente lo pueda usar, y para otros productos que ya tú consideres más estrictos o más restringidos, pues registrarlos. Entonces, para concluirte, la marca regístrala, sí o sí, es así, no hay discusión. Y en cuanto a los diseños, puedes optar por protegerlos o dejarlos abiertos para el uso de las personas que tú hagas. Ya los diseños que tú tomas de otros, ¿cierto? Que tú bajas de internet y demás, pues al ser de otros también hay que mirar que no vayan a tener pues como restricciones en su uso, ¿sí? Sino que sean de licencias abiertas. Es muy importante cuando bajamos información de internet, por ejemplo, fotografías, diseños y demás, que validemos que esos diseños tengan licencias abiertas, que no tengamos ninguna restricción para que evitemos una reclamación del autor. ¿Listo? Listo, vale. Listo, John, gracias a ti. Gracias por la pregunta. Ese servicio al que me necesite. Bueno, muchas gracias, John, por tu intervención. Ricardo Vázquez, adelante con tu pregunta. Esperemos a ver qué hay. Buenos días para todos. Bueno, nosotros trabajamos con el tema de perecederos, con el tema de aguacate, tenemos opciones de exportación y nacional. Yo necesito hacer una sociedad. La pregunta que yo realizo es con el tema de acuerdos de socios. Sí. Si hasta qué límites llega, o como un ejemplo de pronto de un acuerdo de socios. Claro. ¿Cuántos socios tienes tú? Somos 3. 3. ¿Cómo toman decisiones ustedes? Entonces, cuando él termine, Mariano toma el momento para que hagamos lo que Mariano tenía sobre la parte de nuestro business. Listo, eso es Mariano. Dale, bueno, tenemos varias funciones. Todas las funciones son muy importantes en la empresa. Yo soy como el ingeniero el agrónomo que se encarga de conseguir la fruta, de que todo esté en estándares de calidad óptimos. Está el otro socio que es el que maneja también aquí la parte de las bodegas, el tema de logística, y también el otro socio se encarga de lo que es personal, insumos, bolsas, canastillas, cosas. O sea, todos tenemos una labor específica en la empresa. Sí. Uno haga más que el otro y eso. Entonces, eso es como mi pregunta. Entonces, yo creo que lo que deben hacer es, 1, roles de cada uno que ya lo tienen muy claro. 2, participación, es decir, porcentajes que seguramente en la sociedad ya los tienen, en cuánta participación tiene cada uno dentro de la empresa. 3, qué pasa o cuál va a ser el procedimiento en caso de que alguno de los 3 no cumpla.
su rol o su función, porque como tú dices, son muy importantes y si una falla, pues falla toda. Entonces hay que generar una conversación respecto a qué pasa si eso no se cumple. 4, ¿qué pasa si uno de los socios no quiere continuar por alguna razón? Te salió una propuesta de trabajo o te quieres ir para otra empresa o quieres independizarte, lo que sea. ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Cierto? Es súper importante. Creo que esos son como los 4 ejes temáticos de un acuerdo de socios. ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Por qué lo va a hacer? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Y qué pasa si uno se va? ¿Cierto? Digamos que esas son como las 4 preguntas base. Obvio ya dependiendo de lo que resulte ahí pueden surgir más preguntas. Entonces es generar la conversación con tus otros 2 socios, Ricardo, y escribir las respuestas, ¿cierto? Es como hacer un mini contrato. Entonces listo ahí, en caso de que alguno se vaya, ta, ta, ta. En caso de que esto, ta, 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 estamos de acuerdo, si firmemos acá como si fuera un contrato y eso es vinculante para ustedes, es obligatorio para ustedes. Y en el tema de esta parte, por ejemplo, de representante legal, ya que, digamos, 2 de los socios estamos vinculados ciertamente a un contrato con una entidad extranjera, Sí. Entonces nosotros optamos que uno fuera el representante legal, Ajá. ¿cierto? Por el tema de este contrato con esta entidad en el exterior, Sí. para no incurrir como en ninguna... Pero igual, nosotros podríamos ser socios, pero no representantes legales. Claro, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ustedes pueden ser socios y no representantes legales. El representante legal incluso puede ser una persona tercera que no tenga participación en la empresa, incluso, ¿cierto? Entonces, no es necesario, son 2 figuras independientes. Y la cuenta, bueno, o sea, ya nosotros estamos en el tema pues de la Cámara de Comercio, ¿cierto? El tema de la cuenta bancaria, ¿cómo sería? O sea, ¿sería también una cuenta en sociedad o de la empresa? Si ya tiene la sociedad creada, la cuenta está a nombre de la empresa y quien la administra, pues o quien tiene el acceso es el representante legal. Pero la bueno, señor. la cuenta es Ricardo Talsas. Ricardo, muchísimas gracias por tu intervención. O sea, como tenemos muchas preguntas, invitamos a todos los asistentes a ser muy puntual con la pregunta, por favor. Ya miramos de acuerdo al tiempo si podemos hacer otras rondas de preguntas, razón por el cual pues esperamos que todos los asistentes nos ayuden con su pregunta de manera puntual para todos. Muchísimas gracias. Mónica Guzmán, adelante. Hola, muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mi nombre es Mónica Guzmán y yo registré una agencia de viajes a mi nombre, se llama Mónica Guzmán Viajes como persona natural. Sí. Yo la tengo pues en el RUT, tengo también la actividad, tengo las actividades que se necesitan y también tengo pues lo de la Cámara de Comercio. Mi pregunta es, ahí yo ya tengo registrada la marca. ¿La tienes en Superintendencia de Industria y Comercio? Sí, señor. Ah, sí, si ya la superintendencia te dio el certificadito de registro de marca, ahí ya la tienes por 10 años. Una marca dura 10 años registrada y a los 10 años tienes que renovarla para que la tengas vigente. Listo, pero si la super ya te la dio, ya tiene la marca, estás al otro lado. Sí, yo gestioné todo, incluso Registro Nacional de Turismo para poder tener todo lo de la agencia. Súper, excelente, entonces sí, está súper bien, Mónica. Pero hay una duda que tengo, Sí. de pronto si me la puedes aclarar. A la hora de pagar los impuestos de esto, ¿yo a quién le pregunto? ¿Qué debo de hacer? Si estás como persona natural, digamos que la carga de impuestos es mucho más bajita, entonces por lo menos tienes que presentar cuentas de cobro a los clientes, ¿cierto? Cuentecitas de cobro para que te paguen. Y durante este segundo semestre, revisar los topes de ingresos para presentar tu declaración de renta. Sería como tus obligaciones hoy, como persona natural. Ya el día de mañana, si tienes una sociedad, ya si tienes otra carga, que es, por ejemplo, facturación, IVA, y ya se te suma. Muy importante que converses con un contador de confianza para que te ayude con el tema de la declaración de renta y eso. Ah, listo. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. A ti. Listo. Muchas Feliz gracias, día. Mónica. Diana, adelante con tu pregunta, por favor.
Diana, adelante tu pregunta para Dani, te escuchamos. Yo tengo una duda, yo soy diseñadora de moda, estoy creando marcas, y obviamente pues mis diseños son propios, con inspiraciones en algunas cosas, todos en los diseños de moda, pero con diseños propios. Esos diseños, ¿no hay manera de blindarlos por ser de moda o hay alguna forma de blindarlos pues para que ya como respetados de los que nos hablaste ahorita, que no me acuerdo el nombre? Sí, nada, si los diseños son propios, si tú los hiciste full, tú los puedes proteger, claro, los puedes proteger como un diseño, absolutamente, como un derecho de autor. Pero si digamos que es como una colcha de retazos donde tú coges de varias obras y haces una, pues digamos que ahí ya tienes un límite en el uso del registro, pues no que no la puedas usar, pero no la puedes registrar tampoco porque ya también le pertenece a otras personas. Entonces va a depender mucho de cómo hayas conceptualizado tú ese diseño. Si es una creación 100% propia, la puedes registrar sin ningún problema ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. O si es de otros, ya tú tienes que utilizarla y citar pues de dónde te inspiraste para hacerlo. Muchas gracias. Listo, Adriana María Fernández, adelante con tu pregunta. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Adriana? Bien, Dani. Dani, yo te pregunto, mira, yo tengo un emprendimiento de empresa de confección. Yo en este momento me registré con el RUT. Mi pregunta es, ¿qué costo tiene el registro de la marca para los 10 años y cómo es el proceso? Mil gracias. Listo, entonces, Adri, ve, el proceso de registro tiene 3 etapas. Una que es sugerida, que no es obligatoria, que es la búsqueda de antecedentes. Allí lo que se hace es indagar si la marca es registrable o no, ¿cierto? Las marcas son territoriales, es decir, uno valía en Colombia, en nuestro caso, qué marcas existen que sean similares a la nuestra. Entonces ahí uno puede encontrarse desafortunadamente con marcas similares, entonces implica hacer ajustes en la que nosotros tengamos, o puede que no haya nada similar y que podamos proceder. Una vez se hace eso, se inicia el proceso de registro. Uno paga un impuesto de registro. Ese impuesto puede variar. ¿De qué depende como el impuesto que uno pague? ¿Quién es el titular? Por ejemplo, yo ahorita les mencionaba al principio que hay un beneficio para los menores de 28 años que pagan 69.000 pesos. Hay otro impuesto para las personas jurídicas, PYME. Hay otro impuesto para artesanos. Bueno, dependiendo de quién sea el titular, se paga un impuesto, pero pongámosle un promedio de 700 o 1.000.000 de pesos en promedio. Yo pago ese impuesto se paga una única vez y empiezo el trámite ante la super. Ese trámite puede tardar aproximadamente 6 meses, un poquito más, 6, 7 meses. Y a los 6, 7 meses la super ya entrega una resolución donde me concede la marca. Y a partir de ahí la tengo por 10 años. Entonces, a los 10 años vuelvo y pago el impuesto para renovarlo. Básicamente ese es el trámite. Y los costos, como te digo, van a depender mucho de quién es el titular, qué características tiene el titular para saber qué precio tiene que pagar. Pero el promedio está entre 700 y 1.000.000 de pesos. Ok, muchísimas gracias, eres muy amable. A ti. Listo, Adriana, muchas gracias. Yolima Taborda, la pregunta por favor y ya para comenzar a leerte, Dani, las preguntas del chat. De una. Hola, buenos días. Bueno, yo había puesto una pregunta en el chat, pero entonces te la hago. ¿Es de acuerdo de socios? Pues tiene que ir a notaría alguna cosa o solamente pues que lo firmemos y ya. Mi recomendación es que lo hagan en notaría, ¿cierto? Porque eso le da como más o sea, si no lo hacen en notaría no pasa nada, o sea, es igual de vinculante. Pero psicológicamente las personas asociamos que el hecho de que ya esté en notaría es como, uff, pucha, o sea, ya lo tengo que cumplir, ¿cierto? Entonces, para que logremos ese objetivo, la recomendación que nosotros damos es que lo hagan en notaría, para que la gente ya quede como persuadida a cumplirlo. Pero si no lo hicieron, pues no pasa nada, pero la recomendación sería autenticarlo en notaría. Ok, listo. Y la otra, qué pena, es si el registro mercantil y el registro de marca es lo mismo. El registro mercantil, no. El registro mercantil es el registro mío como comerciante en la Cámara de Comercio, ¿cierto? Es donde yo como comerciante me inscribo. Y la marca es el activo que uso como comerciante. Te voy a poner un ejemplo. En el registro mercantil yo me llamo Cristal SAS.
La marca de Cristal SAS es Jeff o punto blanco. ¿Cierto? Entonces, en el registro mercantil no me sale Jeff ni punto blanco, me sale Cristal SAS. Y en la superintendencia me sale la marca. Jeff. ¿De quién es Jeff? De Cristal SAS. Entonces, el registro mercantil es como se llama el empresario y la marca es el activo que utiliza el empresario para el uso o la venta de sus productos. ¿Listo? Entonces, el registro mercantil es una cosa y se hace ante la Cámara de Comercio, la marca es otra cosa y se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Ah, ok, muchísimas gracias. Con gusto. Listo, Dani. Entonces te voy a leer a continuación varias preguntas que nos han escrito en el chat y ya para finalizar la intervención. Jason, sobre lo que pregunta sobre las memorias, claro que sí. Para las personas que no se escribieron previamente, porfa, nos apoyen llenando el listado de asistencia para que de esa manera les llegue la información. Bueno, Ronnie pregunta la diferencia entre el nombre comercial y la marca. Eso ya lo han explicado a lo largo de las preguntas y la aclaración. Acá, para la persona que preguntó el teléfono de Patricia, acá le dejé el teléfono para que de esa manera pueda comunicarse. Daniel, excelente tu presentación, dice Diana Patricia. Muchísimas gracias, Diana, por esas bellas palabras. ¿Qué requisitos se necesitan para registrar una idea de confección? Pregunta Diana Ordóñez, así de manera general. Igualmente, Dani, porfa, déjanos sus datos, su teléfono o cómo se pueden contactar contigo para que de esa manera alguno de nuestros asistentes quiera ya más una asesoría legal de manera puntual. Claro. De esa manera se puedan comunicar contigo, porfa. Claro, aquí hay dos cosas. Pues para responderte rápidamente esa pregunta de las ideas por sí solas no se pueden no se pueden proteger, las ideas se tienen que materializar en algo. Entonces se pueden materializar, por ejemplo, en un diseño, en una marca, ¿cierto? En un concepto, pero idea como idea efímera, pues es difícil de proteger. Si yo la materializo, la puedo registrar. Y dos, los acuerdos de confidencialidad sirven mucho para eso, ¿cierto? Cuando tengo modelos de negocio, quiero validar información que yo ya tengo en mi cabeza, puedo hacer acuerdos de confidencialidad para que la gente cuando me escuche a mí pues contando la idea, contando el modelo de negocio, pues evite como su uso sin autorización. Listo. Y acá en la presentación les voy a dejar pues un QR que les puede llevar a la página, o acá por Instagram o por la página web nos pueden contactar, agendamos una cita, ahí pueden ustedes crear contratos, los acuerdos de confidencialidad, constituir empresa, registro de marca, y ahí nos podemos poner pues como en contacto todos. Pues cuenten con nosotros. Yo ya te mando la presentación, Sari, para que tú se la compartas a ellos, y ahí van a coger todos los datos. Listo. Entonces acá preguntan, hola Daniel, buen día, es decir, debo registrar la marca primero y luego formalizar la Cámara de Comercio. Sí, pues digamos que lo ideal, para mí la ideal es siempre empezar por el registro de la marca, porque todos los que les conté es el trámite que más se demora, ¿cierto? El trámite de constitución de sociedad es muy lento. Entonces ahí yo sí sugeriría, el de registro de marca, perdón, es muy lento, versus el de la creación de la empresa en cámara es muy rápido. Ejemplo, una marca, un proceso de registro de marca dura 6 meses, ¿cierto? Una constitución de una sociedad es cuestión de máximo 2 semanas, máximo. Entonces, miren que es mucho más rápido. Y por lo que les explicaba al principio, en el proceso es mejor empezar como persona natural y luego ir escalando a persona jurídica. Entonces, ¿yo qué haría? Empezar como persona natural, formal. Empezar el registro de marca a título personal. Trabajar y ya a medida que esté generando ingresos, crear la sociedad. Esa sería como mi recomendación. Listo, Dani, muchas gracias. Pregunta Diana Martínez. Muchas gracias, Daniel. Constituimos la empresa y todas las recomendaciones que hiciste. Luego de 2 años la empresa cayó y dejó de facturar. Queremos abrir un nuevo emprendimiento. ¿Es mejor cerrar y finalizar la anterior SAS o qué proceso sea el mejor? Sí, pues mira, yo considero que si la otra no funciona es mejor cerrarla. Cerrarla pues para que eso como persona natural no te genere como ninguna carga pues como extra. Yo de ti cierro la anterior y vuelvo a empezar si tengo otro modelo de negocio, o lo que puedo también hacer si son los mismos socios, y pues si mantiene como una misma línea, pues puedes como reutilizar esa sociedad que ya tenías.
pero si es con los mismos socios, si no está como muy endeudada por otro lado. Si está muy endeudada por el otro lado, es mejor cerrarla y empezar una sociedad nueva, 0 kilómetros. Listo, Dani, muchísimas gracias. Tengo una pregunta en relación, ¿cuántas marcas puede hacer una empresa? Pregunta Jennifer. ¿O eso va de acuerdo a los nombres de los productos? Una marca puede tener las marcas que quiera, ¿sí? O sea, piensen en Procter & Gamble, piensen en Noel, miren que son marcas Postobón, son marcas que tienen muchas marcas asociadas. Entonces, realmente no hay un límite. Una marca es un activo. Voy a poner un ejemplo. Una marca es como tener un carro, piensen. Entonces, una empresa puede tener 50 carros, si quiere, ¿cierto? Y si quiere y puede, pues obviamente. Entonces, no hay un límite de marcas que pueda tener o asociarse a una empresa. Ya dependerá de uno como comerciante y empresario cuántas marcas quiere y cómo las quiere ir posicionando en el mercado. Listo, Dani, miremos acá ya, dicen nuestros participantes, Daniel, muchas gracias por este espacio, excelente conferencia el día de hoy. Dani, mil gracias por esta excelente conferencia, todos nuestros asistentes quedaron súper contentos. No, Sari, Dios te bendiga. Gracias a ti, gracias a todos por sus preguntas, por su participación. Ahí están pues como los datos de contacto. Las veces que sea, Saris, contá conmigo si quieres que profundicemos en un tema. Veo que hay muchas preguntas de acuerdos de socios, veo que hay muchas preguntas de propiedad intelectual. Entonces lo que podemos hacer es, si te parece bien, es generar uno solo para propiedad intelectual, uno solo para acuerdos de socios y así poder profundizar. Los podemos ir cuadrando pues durante estos días, pero contá con nosotros las veces que quieras. Gracias por todo, por tus preguntas. Espero pues que les sirva y que tomen nota para que sigan creyendo y creando bastantes empresas. Un abrazo muy grande. Claro, Dani, gracias a ti, gracias a todos nuestros 56 participantes que se conectaron el día de hoy. Recuerden que este Jueves de Emprendimiento es un evento organizado de manera conjunta entre la Alcaldía del municipio de Itagüí, la Dirección de Desarrollo Económico y nosotros como el SENA. Mil gracias y bendiciones para todos. Que estén muy bien. Chao. Gracias.